Desde mediados de marzo, las principales bolsas internacionales han sufrido una toma de beneficios que consideramos lógica después del rally de liquidez que se vivió en el grueso de los mercados, excluyendo al IBEX desde principios de año hasta mediados de marzo, impulsados por las fuertes inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo. En ese periodo vimos subidas en Eurostoxx o en Standard & Poor's 500 del 15%. En el momento en que se ha ido diluyendo el efecto de esos litros inyectados por el Banco Central Europeo, que algunos datos macroeconómicos han salido menos fuertes o más débiles de lo esperado, y sobre todo ante el repunte de riesgo soberano de las últimas semanas, hemos visto la citada toma de beneficios. Una toma de beneficios que ha sido muy distinta por mercados. En el caso de Estados Unidos en torno a un 5%, en el caso del Eurostoxx cercano al 15%, y por el contrario en el IBEX, que no se había beneficiado del rally previo, la caída ha sido incluso superior, en torno al 20%, acercándonos a los mínimos, prácticamente situándonos en mínimos de marzo del 2009. Este peor comportamiento relativo de nuestro selectivo tiene que ver con la situación concreta de la economía española, donde los fuertes ajustes fiscales que son necesarios para cumplir con el objetivo de déficit público va a conllevar una caída notable en PIB, en torno al 2% este año, el 1% para el año que viene, y también tiene mucho que ver con la composición de nuestro selectivo, con un peso importante en banca, más de un 30%, con un sector eléctrico que sigue pendiente del riesgo regulatorio, y con evidentemente el peso de Repsol, donde ha tenido un impacto muy negativo la expropiación de YPF. Como decíamos, esta toma de beneficios a nivel general desde mediados de marzo se ha debido, por un lado, al repunte de riesgo soberano. Aquí tienen mucho que ver los círculos viciosos que se establecen entre riesgo soberano, riesgo financiero, que se intenta romper precisamente con las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, pero que no se ha conseguido porque el crédito no fluye, y por otro lado el círculo vicioso que se genera entre austeridad fiscal, necesaria para cumplir con los objetivos de déficit público, pero que a la vez te provoca un impacto muy negativo en crecimiento. En este sentido, destacar que las voces que se están escuchando cada vez más en Europa, intentando alcanzar un pacto por el crecimiento para impulsar el mismo, pero sin perder de vista, desde luego, la disciplina fiscal. En cuanto a macroeconomía, lo cierto es que los últimos datos sí que han salido algo peor de lo esperado, pero hay que tener en cuenta que el crecimiento económico global sigue ahí. De hecho, ha habido revisión al alza de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos aguanta bien, creciendo por encima del 2%, los emergentes cerca del 6%, y la peor parte se la lleva Europa, lógicamente, por el impacto negativo que tienen los ajustes fiscales en países como España o en países como Italia. Aquí la cuestión, y en el caso concreto de España, como decimos, que el impacto a corto plazo en crecimiento es bastante negativo, pues sí que hay que tener en cuenta que se van haciendo poco a poco los deberes, el ajuste en las cuentas públicas, aunque todavía evidentemente queda por ver cómo van a hacerlo las comunidades autónomas, cómo se van a cumplir esos objetivos de déficit público. Y por otro lado, sector financiero. La reforma financiera anunciada en febrero es positiva, va por el buen camino, pero parece a todas luces insuficiente. Solo ataca un 20% del problema, que es el crédito al sector promotor inmobiliario, pero en un entorno de fuerte caída del PIB, tanto este año como previsto para el año que viene, la morosidad del resto de créditos va a ir al alza, con lo cual las provisiones que necesitará el sistema bancario español serán superiores a las que se han realizado o están estipuladas hasta el momento, y eso debería seguir presionando. Es necesario que haya una aceleración en la reestructuración del sector para que se elimine una de las principales incertidumbres del mercado español. De cualquier manera, consideramos que todo tiene un precio. Como decimos, el IBEX ha caído un 20% en vertical desde mediados de marzo, prácticamente sin respiro. En términos relativos al Eurostoxx, en el año llevamos un menos 20%, es incluso la comparativa peor frente al DAX, por ejemplo, más de un 30%, y como decimos, aunque estructuralmente nos sobreponderaríamos España, puesto que siguen muchas incertidumbres pendientes, sí que creemos que ese diferencial negativo debería tender en cierta medida a cerrarse. Esperaríamos rebotes desde los niveles actuales, entre 6.700 y 7.000 puntos de IBEX, y en la visión de mercado también ofrecemos
una visión técnica en la que se ve históricamente cómo en el periodo de 2009-2011 a caídas en vertical del 20-30% suelen seguir en el plazo de los 2 siguientes meses y alcanzados los niveles de sobreventa similares a los actuales entre 2009 y 2011 se suelen producir recuperaciones en los 2 meses siguientes, como decimos, cercanas al 60%. Para carteras concretas, valores concretos, os remitimos a las carteras modelo que tenemos en la página web.